aparte la veo a Irene León por ahí. Sí, ¿no es sí, cierto? claro, y no te quería interrumpir. Dame un minuto, una intro de lo que pasó en Ecuador, Jair, que ayer tocamos Bueno, el tema. en Ecuador, consulta popular, gran derrota del gobierno de Daniel Noboa, que iba con 4 caballitos de batalla fuertes, entre ellas meter bases extranjeras con legitimación popular al territorio ecuatoriano, y la otra, modificar la Constitución, que era una de las grandes herencias que dejó la Revolución Ciudadana, el proceso de cambio que condujo Rafael Correa. Perdió en toda la cancha, felicita goleada en contra, así que más que interesante escuchar una voz que pueda darnos un panorama de lo que sucedió. Irene León es socióloga, es analista de política internacional de Ecuador, especializada en alternativas de globalización y derecho a la comunicación. Irene, muchas gracias por recibirnos. Aquí te saludamos con Atilio Borón, Jair Sibel, Felicitas Bonavita. ¿Cómo estás? Hola, Felicitas. Gracias por invitarme. Hola, Atilio. Hola, compañeros. Qué gusto estar en la radio una vez más. Siempre es un honor. Gracias. Y sí, aquí en Ecuador estamos contentos y contentas. Al fin, ya era hora. Hemos tenido unos años bastante complejos, así que un gusto compartir con ustedes. ¿Y qué lectura hace, Irene, del contexto con estos resultados? Bueno, creo que hay dos asuntos clave. El primero es que el pueblo ratificó con una gran mayoría la Constitución de la Revolución Ciudadana, que es una de las mejores constituciones del mundo, entre otras porque tiene un sentido integral, una visión de un país articulado en círculos concéntricos, primero a la región latinoamericana y del Caribe, luego al sur geopolítico y al mundo multipolar. Así que además de todos los aspectos que tienen que ver con la economía, con la política, con la cultura, en fin, con todo y con los derechos, hay esta visión de país que hay que destacar. Entonces eso es lo primero. Lo segundo es lo que ustedes señalaban, la pregunta que pretendía retirar de la Constitución la prohibición de establecer bases militares extranjeras en Ecuador. Ecuador, entre sus primeras definiciones constitucionales, se identifica como un país de paz, libre de bases militares e instalaciones de cualquier orden extranjeras. Así que en un momento en el que hay una intensiva ofensiva principalmente de Estados Unidos hacia la región, en ese sentido, hacia Latinoamérica y el Caribe, esto gana un significado aún mayor porque claro, Ecuador sí está involucrado desde el retorno al neoliberalismo en la geoestrategia militar estadounidense para la región y para toda la zona del Indo-Pacífico. Entonces, muy bien que el pueblo se pronunció en ese sentido y que, como podemos destacar, son cuestiones geopolíticas de gran importancia para toda la región latinoamericana y caribeña. Atilio, querido, te escuchamos. Sí, ¿esperabas un resultado así, tan contundente? Más del 60% en el caso de la pregunta sobre los militares, 61 y pico por ciento me parece en lo de la Constitución de Montecristi, el respaldo, el doble respaldo, ¿no?, que recibió esa Constitución. Son resultados muy, muy notables, ¿verdad? Que uno, no sé, yo personalmente me parecía que iba a ser difícil ganar, pero se ganó y se ganó ampliamente, lo cual quiere decir que hay un cambio importante en la conciencia de la gente, ¿no? Mira, yo creo que en Ecuador, a pesar de que es un país que ya lleva 8 años con un intensivo lawfare, con persecución política que es dirigida principalmente al movimiento Revolución Ciudadana que dirige desde el exilio Rafael Correa y que es la principal fuerza política del país con todo eso. Entonces, creo que hay una línea de constancia más bien en la representatividad, tanto en las urnas como en todo el escenario político, es decir, con los antecedentes que señalo en todas las elecciones que se han dado hasta aquí, desde el retorno al neoliberalismo, Revolución Ciudadana llega a ser la contendora, a tener un escenario de poder.
En las últimas elecciones, en abril de este año, la candidata Luisa González llegó a la segunda vuelta y hubo evidencias de fraude y con unas cifras que no serían las que se muestran ahora en la consulta popular y referendo, que son más del 60% de beneficio al pueblo, pero sí habían cifras altas que podrían haber evidenciado una victoria de Luisa González en las presidenciales sin el fraude. Entonces sí hay una disputa de proyectos y de propuesta en Ecuador, a pesar de todo lo que estamos viendo. Al fin, el último elemento es que aquí hay una dictadura no extraoficial, digamos. El gobierno de Daniel Noboa fue electo, entre comillas, con lo que acabo de señalar, y llegó con una agenda supuestamente liberal, pero es un anarcocapitalista que tiene trazos bastante autoritarios. Uh-huh. Y eso podría haber sido un elemento que inhiba el pronunciamiento ciudadano, pero no fue así. Él no se manifiesta de manera muy clara en todo. ¿Cuál ha sido su reacción al conocer los resultados de este referendo? La de Noboa, dices. Sí, sí. Bueno, cuando él desaparece del escenario, entonces ha hecho sus declaraciones que por lo general son muy cortitas, ¿no? Muy escuetas, y desaparece del mapa hasta hoy, que supimos que viaja a su país preferido, Estados Unidos, y bueno, luego volverá al país. Eso hace siempre, en todos los momentos, incluso cuando ganó las elecciones, desapareció del escenario, se fue a Estados Unidos o a no sé dónde, y luego vuelve al país con su agenda. Entonces, no estamos hablando de un actor verdaderamente político, con una propuesta política o con un escenario de construcción de país, sino al contrario, es un escenario de destrucción institucional, de destrucción del Estado y de construcción, eso sí, de todos los escenarios posibles para el mercado, especialmente para su grupo, su holding familiar, y para toda este entramado geopolítico de Estados Unidos, geoestratégico más bien de Estados Unidos, que está muy cerca de los proyectos del complejo industrial, militar y digital estadounidense. Así que no se puede esperar pronunciamientos políticos en estas circunstancias de Noboa. Irene, quiero consultarte cómo queda parada la oposición, porque si bien es un golpe duro para el gobierno, también traías 2 o 3 datos que son importantes. Una oposición que fue dividida en las elecciones entre la CONAI, el movimiento indígena, y el correísmo, y un correísmo que tiene la realidad de que su dirección política no está en el país, está en Bruselas. ¿Cómo queda parada la oposición y qué escenarios se les abren? Mira, Revolución Ciudadana es un movimiento político que, como dije, es considerado el más importante del país. Eso con cifras, con hechos y con estos escenarios de victoria electoral de los que hablaba. Creo que eso no hay mucha posibilidad de discutir en el país. Y de hecho, ya en escenarios electorales hubo intentos de gente que trató de presentarse como tercera vía, o gente que se presentó dentro del escenario de Revolución Ciudadana como distante de la postura de Rafael Correa, y no hay opción. Aquí el pueblo tiene claro que el liderazgo político lo tiene Rafael Correa, y no obstante el silencio mediático, y más bien la persecución mediática que existe hacia este dirigente, él continúa manteniendo
manteniendo esa adhesión popular importante. Por otro lado, los movimientos sociales, el movimiento indígena incluso, tienen un escenario que también es político, pero es diferente. Y en ese marco, tú mencionabas a la CONAIE, a otras organizaciones de los pueblos indígenas, quizá el movimiento de los trabajadores y otros movimientos no tienen el mismo escenario de representatividad que tiene un movimiento político como es Revolución Ciudadana. Entonces, en ese marco no podría yo decir que hay un fraccionamiento. Lo que sí podría decir es que durante la Revolución Ciudadana y después sí ha habido movimientos que se dicen sociales o movimientos incluso que se dicen populares que no adhieren a las posturas de cambio e incluso no adhieren al progresismo latinoamericano. Y eso existe y es un escenario en el que conviven los movimientos aquí y en otras partes. Claro. Así que bueno, son escenarios que se relacionan, pero no son todo y exactamente lo mismo. Cierra, Atilio. Sí, hay chances, Irene, muy completo el escenario que nos has pintado. Hay chances de que esto pueda modificar la actitud en relación al encarcelamiento de Jorge Glass, que es un hombre que está muy enfermo y que está siendo sometido prácticamente a una tortura cotidiana. Creo que lo han trasladado a una cárcel de máxima seguridad. Fue secuestrado de la Embajada de México en Quito. Digamos, ¿crees que este cambio de humor social podría favorecer que haya una política de liberación de Glass, sobre el cual no han podido probar absolutamente nada? Bueno, la persecución judicial y mediática es el método a través del cual se ha instalado este golpe contra la Revolución Ciudadana en Ecuador. Y Jorge Glass es una suerte de trofeo que tiene la derecha bajo condiciones verdaderamente violatorias de todos los derechos humanos, de los derechos políticos. En fin, el ex vicepresidente de Ecuador cometió la gran infracción de haber propuesto un cambio de matriz productiva y haber creado grandes avances en ese sentido, y eso es antisistémico, anticapitalista, y eso también redunda en la persecución de la que Jorge Glass es víctima. Dudo mucho que cambie la situación en estas circunstancias donde, como dije, Ecuador está viviendo bajo una dictadura informal, pero con todos los síntomas de una dictadura. Así que esperemos, eso sí, que los movimientos sociales, los movimientos populares expresen una mayor adhesión a la lucha contra estas formas de persecución que cada día más les afecta también a ellos. Bien. Gracias, te agradecemos muchísimo, muy claro realmente escucharte, Irene. Gracias por tu tiempo, te mandamos un abrazo grande desde Buenos Aires. Muchas gracias y también un abrazo grande a ustedes, a la Radio Madres, que seguimos mucho en Ecuador. Ah, mira qué bueno, adiós, qué bueno. Emilio, adiós, compañeros. Gracias, Irene. Muchas gracias, Irene. Adiós. Escuchamos a Irene León, socióloga, analista de política.